Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Conoces la ley de compras públicas que rige en Chile? Por ejemplo, ¿sabes qué debe hacer un órgano público para contratar bienes o servicios? ¿O cómo puedes ser proveedor del Estado? Para responder esa y otras preguntas, preparé esta serie de videos sobre la ley de compras públicas que te van a servir para conocer esa normativa. Soy Rodolfo Herrera y en este video te explico en 5 preguntas qué contratos se encuentran regidos por esta ley. Pero antes, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y además visita mi sitio web. Ahí vas a encontrar mucho más contenido sobre estos temas. El año 2003 se dicta la ley 19.886 sobre bases de los contratos administrativos de suministro de bienes y de prestaciones de servicio, también conocida como la Ley de Compras Públicas. El año 2004, a su vez, se dicta el reglamento de esta ley, donde se detalla con mucha más precisión algunos de los temas que están abordados en la ley. En esta ley vas a encontrar 3 principales temáticas. Por un lado, se establecen los procedimientos de contratación que debe seguir todo órgano de la administración que se rija por esta ley. Principalmente vas a ver 4 procedimientos: licitaciones públicas, licitaciones privadas, tratos directos y convenios marco. Por otra parte, a través de esta ley se crea una institucionalidad, creando 2 órganos públicos. Por un lado, un órgano de la administración conocido como la Dirección de Compras y Contratación Pública, o Dirección Chile Compra, que hace las veces de órgano asesor en materia de compras públicas. Y por otra parte, un órgano del Poder Judicial, un tribunal, el Tribunal de Contratación Pública, que se encarga de resolver los conflictos que se generan a partir de esta normativa, algunos de ellos. Y el tercer tema que vas a encontrar en esta ley es la creación de un sistema electrónico de información a través del cual se realizan las contrataciones de esta ley. El sistema conocido como Mercado Público, un portal de comercio electrónico que es obligatorio de utilizar por parte de los órganos que compran por esta ley. Ahora bien, no todos los contratos de la administración o los contratos administrativos se rigen por esta ley de compras públicas. La ley exclusivamente aborda 2 tipos de contratos: los contratos de suministro de bienes muebles y los contratos de prestaciones de servicio. En el caso del suministro de bienes muebles, son contratos primero a título oneroso, es decir, hay una contraprestación por ese bien. Y en este caso tienen que ser bienes muebles, no aplica para bienes inmuebles. Por ejemplo, puede ser la compraventa o el arrendamiento, incluso el leasing de bienes muebles, tangibles. En este caso no aplica, por lo tanto, los contratos a título gratuito, por ejemplo, una donación, ni tampoco los contratos que recaen sobre inmuebles, por ejemplo, el comodato de una oficina. Esos contratos no se rigen por esta ley. Segundo, están los contratos de prestaciones de servicio. En este caso, lo que hace el órgano comprador le encomienda a una persona natural o jurídica que realice una tarea, una actividad o elabore algún intangible. Por ejemplo, se contrata un desarrollador para un software, se contrata un consultor para que preste un informe, se contratan servicios habituales como los de aseo, los de guardia o servicios de call center, en fin. Todos esos servicios en aras de poder aportar al desarrollo de las funciones públicas de ese órgano comprador. Respecto a la pregunta de si esta ley de compras públicas se aplica supletoriamente a otras leyes de procedimientos de contratación, primero hay que explicar qué es una ley supletoria. Hay leyes que no solo regulan su materia, sino que permiten
llenar vacíos, integrar vacíos que existan en otras normas. Esas son leyes supletorias. Ejemplo, la ley de procedimiento administrativo es una ley supletoria porque no solamente establece una regulación de cómo deben ser los procedimientos administrativos en general, sino que en otras leyes donde se regulen procedimientos administrativos especiales, si hay alguna materia que no está abordada, pero sí lo está en la ley supletoria, se puede en este caso tomar esas normas de la ley de procedimiento administrativo y llevarlas y aplicarlas en esa otra normativa especial. Ese es un efecto de aplicación supletoria a los vacíos que tienen otras leyes. En el caso de la ley de compras, ténganlo claro, no es una ley supletoria para otros procedimientos de contratación. No es una ley supletoria. Es decir, si hay vacíos en otras leyes de procedimientos de contratación que no se refieran a suministros y prestaciones de servicio, no se aplica esta ley. Salvo en un caso que voy a explicar enseguida. Ahora bien, ¿por qué surge esta duda? Porque la ley se denomina ley de bases de los contratos administrativos de suministro y de prestaciones de servicio. Y a veces se confunde, algunos confunden la palabra ley de bases con ley supletoria. No tienen nada que ver. La ley de bases es una ley que regula una materia de forma general y por lo tanto requiere de otras normas, sobre todo infralegales, reglamentos en este caso, que la detallen, que la aterricen. Es el caso, por ejemplo, de esta ley, donde las materias generales están en la norma legal, pero el desarrollo está en el decreto 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que es el reglamento de esta ley de compras. La ley de compras excluye además expresamente algunos contratos de la administración, es decir, en ese caso esos contratos se rigen por sus propias normas y no por la ley de compras. ¿Cuáles son estos casos? Veámoslos a continuación. Primero, están excluidos los contratos de personal, cualquiera sea su estatuto, por ejemplo, contratar a honorarios, eso no se rige por la ley de compras. Segundo, también se excluyen los convenios que celebran entre sí los órganos públicos, por ejemplo, convenios de colaboración, no se rigen por ley de compra. Tampoco se rigen por ley de compra los contratos que se efectúan de acuerdo a procedimientos específicos de organismos internacionales que otorgan créditos. Por ejemplo, los préstamos del BID. Esos tienen una regulación propia del banco y no se rigen por la ley de compra. También quedan excluidos los contratos de compraventa y transferencia de valores negociables u otros instrumentos financieros. También están excluidos, y es muy importante este caso, los contratos sobre ejecución y concesión de obra pública. Asimismo, los contratos de obra que celebran los Serviu y los contratos para la ejecución, operación y mantención de obras urbanas con participación de terceros. En esos casos no se rigen por la ley de compra, se rigen por sus propias leyes. Sin embargo, en esta excepción hay reglas especiales que les voy a explicar enseguida. Y finalmente, tampoco se rigen por ley de compra los contratos sobre material de guerra, para evitar, por razones obviamente de estrategia militar. Esos contratos se encuentran excluidos expresamente de nuestra ley de compras y se rigen, recuerden, por sus propias normas de procedimientos de contratación. Y finalmente, ¿qué ocurre con los contratos de obra? En concreto ya les expliqué que están excluidos de la ley expresamente los contratos de ejecución y concesión de obras públicas, los contratos de obras de los Serviu y además los que se refieren a las obras urbanas con participación de terceros. Esos contratos se rigen por sus propios procedimientos de contratación, no por la ley de compras. Sin embargo, la ley de compras se aplicaría en tres aspectos a esos contratos, no obstante la exclusión. Primero, se les aplica de forma directa el uso del portal de compras públicas. Ese portal de contratación, las obras tienen que realizarse a través del portal de compras públicas. Segundo,
se les aplica también de forma directa la jurisdicción del Tribunal de Contratación Pública. Si hay conflictos en esas normativas especiales, lo resuelve el Tribunal de Contratación Pública. Y en tercer lugar, este es el único caso en el que se aplica supletoriamente el resto de la ley de compras a materias de obra. Como les dije, les había explicado, no es de aplicación supletoria salvo en un caso. ¿Cuál? El de las obras. Aquí es el único donde se aplicaría supletoriamente la ley de compras. En síntesis, la ley de compras públicas no se aplica a todos los contratos de la administración. Exclusivamente es para los suministros de bienes muebles y las prestaciones de servicio. Tampoco tiene una aplicación supletoria a esos otros procedimientos de compra. En este caso, la única situación donde aplica supletoriamente es en las obras. Y por último, la ley expresamente excluye contratos que no se van a regir por esta normativa de compras públicas. Ojalá te haya gustado este video para que lo compartas. Y si te quedaron dudas, las puedes dejar en los comentarios. Con gusto las voy a responder. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.